Muy buenos días a todos los radioescuchas de Pulso Emocional con Francesca Soto. Bienvenidos como cada domingo. Este programa se transmite en dos horarios, de 7 de la mañana a 8 de la noche y también lo pasan de 10 a 11 de la noche. Así que si te conectaste tardecito, sabes que lo puedes escuchar todos los domingos de 10 a 11 de la noche y también pueden entrar a las redes sociales a través de www.francescasoto.com. Ahí hay enlace e información de todas mis plataformas de mis redes sociales y especialmente pueden entrar en Francesca Soto Oficial en la plataforma de Facebook, que ahí siempre yo subo todos los videos. También a través de Francesca Soto Oficial yo subo contenidos y cápsulas que nuevamente voy a subir cápsulas semanales y los viernes voy a comenzar con un nuevo proyectito, así que pendiente todos los viernes a Francesca Soto Oficial a través de Facebook para que puedan ver ese nuevo concepto y también se enteren de la fecha de los nuevos seminarios y talleres. Ahora mismo pues le estoy dando un poquito de pausa a los talleres y hay personas que me han llamado para coordinar cita durante esta semana y tengo que decirles que por lo menos por el momento hasta el mes de septiembre estoy un poquito apretadita, pero en octubre tengo varios espacios, así que entren en Francesca Soto Oficial en Facebook, ahí me escriben, me han llamado y tengo varios números para devolver llamadas, para coordinar citas, pero si no lo he hecho, escríbame porque realmente es que a veces me cogen si voy para una reunión y no tengo la agenda en mano y se me hace complicado coordinar una cita específica. Así que me escriben que con gusto les puedo decir. En la mañana de hoy quiero hablarle porque hay siempre mucha duda en el tema de lo que son los trastornos de personalidad. Muchas personas que me escriben y me preguntan, ¿qué son los trastornos de personalidad? Especialmente lo que es el trastorno límite de personalidad o los fronterizos, conocidos también como los borderline. Pues mire, la mayoría de las personas con el trastorno límite de la personalidad sufren de problemas para regular las emociones y pensamientos, comportamientos impulsivos imprudentes y relaciones inestables con otras personas. Esto es uno de los trastornos, lamentablemente, que hay bastante atención. Ahora mismo hay programas, o sea, grupos de apoyo para lo que es el trastorno límite de personalidad. Me parece que una de las universidades del país, no puedo mencionar el nombre, está ofreciendo servicios, así que pueden buscar a través de las redes para que puedan conocer de estos grupos de apoyo. Quiero romper con un mito que lamentablemente hay en la sociedad y siempre estoy enfatizando en cuanto a los problemas de salud mental y problemas de salud emocional, y especialmente también de trastornos de personalidad. Lamentablemente, siempre que ocurre un evento, por ejemplo, como el evento de esta semana pasada, que alguien se suicida o casos extremos de violencia, la primera pregunta que las personas se hacen es si tiene algún problema de trastorno mental y eso. Y yo quiero romper con este mito porque para las personas que tienen diagnóstico de depresión o diagnóstico de ansiedad o cualquier tipo de diagnóstico, esto es un tipo de ofensa para que ustedes sepan. Una cosa es que pueden verificar en mis videos a través de Francesca Soto Oficial por Facebook. Una cosa es la conducta delictiva y otra cosa es los trastornos de personalidad y trastornos mentales. Obviamente, ¿qué pasa? Una persona que sufre de algún tipo de trastorno mental, específicamente de esquizofrenia, y si vamos, hay varias categorías en cuestión de esquizofrenia, y otro día pues hago un segmento específicamente para esquizofrenia, porque lamentablemente pues tengo que buscar a través de mi literatura y ciertos apuntes para hacerle bien específica, porque no quiero decir una cosa y que de momento, ¿verdad?, pierda esos puntos específicos, porque hay varios tipos de esquizofrenia. Pero entonces en la esquizofrenia paranoide, que es la persona en esta fase que pasa, que entran también en lo que son delirios y las personas cuando están paranoicas pueden escuchar voces y estas voces le pueden decir que cometan actos. Entonces hay mucho mito en cuestión de las personas que tienen un diagnóstico de esquizofrenia, en cuestión de que van a matar a alguien, no necesariamente, aunque como parte de estas fases que la esquizofrenia, para lo que no saben de la esquizofrenia, voy a hablar brevemente, la esquizofrenia
se puede dividir en 2 fases, o sea, una persona para tener un diagnóstico de esquizofrenia tiene que estar 6 meses pasando por episodios, o sea, 6 meses, no menos de 6 meses, porque los diagnósticos de esquizofrenia se confunden con lo que es la psicosis. Entrar en una fase de psicosis, que también es un tipo de problema de salud mental, esto no dura 6 meses, esto dura mucho menos, o sea, unos 2 meses una persona puede estar pasando por un episodio de psicosis. No sé si se acuerdan de esta serie de Walking Dead, que la persona, uno de los personajes principales, cuando perdió a la esposa, él entró en la fase de psicosis, escuchaba voces, veía cosas, estaba irritable, perdía la concentración, pues eso es psicosis. Y si vamos a dar otro ejemplo de películas, y me voy para las películas, porque a mí me gusta, cuando yo hago estos programas, yo nunca hago libreto. Por eso ustedes me ven y dicen, pero ¿por qué de momento habla de un punto y de momento a otro? Porque yo siempre me siento aquí a hablarles a ustedes con mis conocimientos, porque ya mis conocimientos están y yo nunca hago libreto, así que yo digo que yo fluyo de acuerdo a cómo amanecí ese día y yo digo, el mensaje que, en mi caso, que tengo mis creencias, mensaje que Dios quiere que yo le ponga a todos ustedes, ¿verdad? Como sociedad, para los que somos creyentes. Entonces, si nos vamos a otro ejemplo de película, como Black Swan, pues Black Swan, en películas a veces es un poquito difícil, ¿verdad? Ver cuáles son los tipos de diagnóstico, pero en Black Swan podemos ver un ejemplo de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, que eso entraría a la línea de los trastornos de personalidad. En Black Swan se puede dar de acuerdo, ¿verdad? No sabemos cuánto es el tiempo en el caso de Nina, que es uno de los personajes, o puede ser esquizofrenia paranoide o entrar en psicosis, pero mi diagnóstico a ese personaje como tal sería esquizofrenia paranoide. En esa fase, yo no sé si ustedes ven todo esto, que ella ve cosas, ella siente que la siguen, ella ve hasta su rostro en otras personas, pues ahí tiene un ejemplo de lo que sería un paciente con esquizofrenia. Así que a los que no han visto esa película, se las recomiendo para que la vean, entre otras que más adelante les voy a estar hablando un poquito de la psicología del personaje, que yo tengo que felicitar. Hollywood siempre se enfoca mucho en llevar una psicología del personaje, y a las personas que son escritores y especialmente en las producciones de Puerto Rico, que yo a veces digo que en Puerto Rico el fallo y lo que no han encontrado a veces el enganche es que pierden la perspectiva de la importancia de la sociología del personaje y de la psicología del personaje. Cuando tú presentas una película, es muy importante tener consistencia. No es lo mismo leerte un libro, que tú puedes mezclar un poquito de ciencia ficción con realismo, que verlo en una película. En la película es muy importante darle vida a esos personajes, tener consistencia y no fallar. Eso es algo que a ustedes que son directores de cine, actores, tengan en cuenta. Así que me pueden escribir a través de Francesca Soto Oficial y podemos hablar de lo que es la sociología del personaje, igual de la psicología del personaje. Entrando al tema que les quiero traer hoy, que es el de los trastornos de personalidad, específicamente vamos a hablar de los fronterizos, que no es otra cosa de borderline. ¿Qué pasa? Los fronterizos, la personalidad borderline, que es una personalidad interesante, y les quiero hablar en el día de hoy para que ustedes hagan clic y piensen, porque últimamente no se toca mucho estos tipos de temas, no se profundiza, se habla mucho de otras líneas más, he hablado en otro segmento de lo que es el narcisista, histriónico y todo esto, pero vamos a hablar hoy del fronterizo, cómo es su estilo y cómo es el desorden de este tipo de personalidad fronteriza, igual del trastorno límite de la personalidad, que prácticamente son conceptos iguales. El estilo de personalidad es un apego apasionado e intenso. ¿Cómo sería el desorden? Pues un patrón de relaciones intensas e inestables. Vacila entre extremos de devaluar e idealizar. En cuestión de sus estilos, en cuestión de personalidad, son emocionalmente activos y reactivos, muestran sus sentimientos y se entregan. En cuestión de su desorden, son impulsivos, tanto en su vida sexual, en sus gastos, en cuestión también de abuso de sustancias, y en esa fase pueden cometer lamentablemente robar o guiar de una forma inestable, y también pueden cometer
intento suicida. Así que es muy importante, en estos días también hubo un caso de suicidio y quiero también tocarle, como les digo, no he hecho libreto y hoy quiero tocarle varios puntos para los que se están conectando que son de sumamente importante en cuestión de nuestras emociones, de nuestra salud emocional y para nuestra sociedad. Son puntos importantes para saber. Y ahora que este punto de características en cuanto a este desorden menciona lo del suicidio, yo quiero mencionar algo. El suicidio, esto le puede ocurrir a cualquier persona. Hay muchos mitos y el problema principal en cuanto al suicidio, ¿por qué no se enfatiza tanto? Y una de las cosas que fallan especialmente el sector religioso es este hecho de querer parar los pensamientos suicidas con decirle a una persona, si te suicidas, te vas para el infierno, no vas a entrar en el reino de Dios. Miren, cuando ocurren estos tipos de pensamientos que pueden ocurrir de forma abrupta o pueden ocurrir si la persona está pasando por algún tipo de depresión, también algún tipo de tristeza profunda, algún tipo de vacío. Hay personas que no toleran la soledad. O sea, sentir esa sensación de vacío y soledad que también se puede dar de una forma realista. Vamos a poner un ejemplo, estos puertorriqueños, nuestros compatriotas que se han movilizado a la diáspora en un mundo totalmente incierto, donde tienes que volver a restablecerte, a volver a hacer amistades, a volver a tener rutinas, a volver a acostumbrarte a estos cambios. ¿Qué pasa? Que en esas sensaciones de vacío le pueden venir pensamientos suicidas y para que vengan pensamientos suicidas no necesariamente una persona tiene que tener un diagnóstico de depresión o de salud mental. Eso es otro mito, que por eso hoy vamos a estar tocando varios puntos, especialmente el de trastorno de personalidad, que es el que le quiero traer, y el de los mitos que hay en cuestión de la conducta humana. Para que ustedes sepan, los pensamientos suicidas, hasta a mí como profesional en el campo de la conducta humana, bajo algún episodio, imagínense, en algún evento sumamente traumático y que yo entre en una fase de psicosis y de momento o algo bien extremo como la pérdida de un hijo y que yo no lo pueda tolerar o cosas así, pueden venir estos tipos de pensamientos. Así que por eso es importante estar siempre alerta y si nos vienen estos tipos de pensamientos, expresarlos y buscar la ayuda pertinente. No tengan miedo de expresarlo, especialmente las personas que están bajo mi disciplina en cuestión de la conducta humana, que aunque ustedes no lo crean, los casos de depresión y de ansiedad los sufren a veces mucho más las personas que están bajo este campo porque sienten esa presión de que, wow, si yo busco ayuda, yo que estudié esto, me van a juzgar, me van a señalar. Pues no, si usted estudió esto porque usted cree en esto, porque usted cree en la conducta humana y porque usted sabe que ustedes pueden estar desde la otra posición. Por eso yo siempre a mis participantes, siempre le digo participantes. Y a mí siempre me ha gustado que me llamen Francesca Soto por mi nombre. Yo digo, los títulos vamos a echarlos a un lado. ¿Saben por qué? Porque todos, yo soy parte de ustedes. Yo digo, paciente y el profesional es un todo, es un uno. El profesional no está por encima del paciente, ni el paciente por encima del profesional. Tiene que ser un diálogo genuino, tiene que haber ahí ese rapport, esa conexión, es muy importante para que se pueda llevar el proceso de terapia de una forma constante y que sea funcional. Es bien importante que se haga ese clic para que la persona pueda expresarse con honestidad. Ahora, en casos de esto, de como el trastorno de personalidad o los borderline fronterizos, ¿qué pasa? Las personas te pueden mentir y si hablamos de bipolaridad, ni se diga que te pueden estar contando historias totalmente que son fantasiosas, pero en cuestión de su mentalidad, de sus pensamientos, se las terminan creyendo que esos son otros temas para hablar. Así que si quieren saber de todos estos puntitos que yo estoy tocando, me escriben a través de Francesca Soto Oficial, que con gusto yo les respondo del tema específico que ustedes quieran. Así que denme sugerencias porque de nuevo vuelvo con las cápsulas de 2 minutos en Francesca Soto Oficial y me gustaría saber qué temas ustedes quieren escuchar, qué temas necesitan, qué temas hay que darle énfasis, porque lamentablemente en estos espacios, en los medios de comunicación, como nosotros los seres humanos somos
colectivistas, o sea, nos movemos todos a un mismo ritmo, a veces los temas se vuelven siempre en una misma línea y se queman. Y de momento tú escuchas a 10 hablando por una semana del bullying, a veces a 10 del mismo tema político y a otros 20 de lo mismo. Entonces, por eso yo quiero saber qué tipo de necesidades ustedes tienen y sienten realmente, sin que sean por cuestión de seguir las masas o porque lo han visto en la red y se le quedó en el inconsciente. Yo quiero que ustedes me escriban ahí con honestidad. Yo prefiero cuando son casos así que me escriban a través vía privada, porque hay cosas que yo no las puedo escribir en público. Así que me escriben de forma privada. Pues en cuestión del suicidio, que lamentablemente ocurrió un caso reciente. Cuando ocurre uno, yo digo, tenemos que activarnos y estar alerta. Así que a las personas, si han tenido algún tipo de pensamiento suicida, esto es un anuncio no pagado, pueden comunicarse a la línea Paz de AMSCA. Esta línea es 24/7 y el número de teléfono es 1-800-981-0023, una línea 24/7. Ahí le contestan cualquier persona rápido, en cuestión de segundos. O sea, esto es para casos extremos donde usted necesite ayuda con urgencia. Ya saben que busquen y se comunican con la línea Paz. El suicidio, esto evoluciona en ondas de movimientos distintos y sucesivos que tienen lugar por impulso. En el caso de la jovencita que ya se tiró en un puente, ella expresó, según lo leído en varias fuentes, que fue algo como por impulso y que ella no tenía sensación de depresión. Por eso es que les enfatizo, dejemos el mito de la depresión, porque alguien puede cometer suicidio por bullying, por problemas económicos. Así que cuidado con el bullying, que hace poco alguien que tiene una de las herramientas mayores de utilizar los medios de comunicación hizo bullying, y una cosa es las disculpas y una cosa es tener cautela y estar consciente del daño que puede hacer el bullying. Y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿saben por qué? En cuestión de pedir perdón, porque por eso es que la sociedad también hemos perdido el respeto, que esto es parte del respeto, y principalmente el respeto a la vida, porque creemos que con el perdón podemos solucionar y restaurar almas que hemos destruido o inclusive vidas, como casos recientes lamentables que no quiero mencionar, el de la jovencita que perdió su vida en Fajardo. Con perdón, ¿verdad? No se puede traer una vida. Así que vamos a promover el respeto, y a las personas que están en estos foros, en estas plataformas y que tienen la oportunidad, aún sin tener los títulos mayores, simplemente por tener algún tipo de talento o porque pegó y antes era la moda la chabacanería y cositas así, tengan mucho cuidado, porque en estos foros realmente tienen que estar personas bien coherentes en cuestión de los mensajes que tienen que dar. Aquí los medios de comunicación, todos, cualquier tipo de medio de comunicación se tienen que ajustar y ponerse para su número. Por eso ahora la tendencia de los influencers y otras cosas le han puesto bastante auge y bastante pies, así que tenemos que volver a reestructurar varias cosas, y especialmente no permitir y nunca dar espacio al bullying, especialmente en estos foros de los medios de comunicación. En cuestión de la personalidad fronteriza, estas personas también tienen una entrega total en relación románticas, y entonces en cuestión de su desorden están esos intentos de evitar a toda costa un abandono real o imaginado. O sea que la personalidad fronteriza, este tipo de trastorno, cuando alguien le dice, mira, te quiero dejar, estas personas buscan la manera de una forma bien abrupta de ese intento de evitar esos abandonos. Le tienen mucho miedo a lo que es el abandono. Y en cuestión de sus estilos, son imaginativos, son curiosos, dispuestos a experimentar con otras culturas y sistemas de valores. En cuestión de su desorden, pues tienen disturbios marcados en identidad, en autoimagen, orientación sexual, metas a largo plazo, carreras, amigos y valores.
Otras cosas que yo quiero enfatizar en cuestión de los trastornos de personalidad, como son unas sensaciones a veces de un vacío extremo y ven las personas como en todo o nada. Estos tipos de trastornos también pueden llevar a las personas a la conducta lamentablemente de automutilarse. Y quiero hablarle a los papás porque estos tipos de diagnósticos, los trastornos de personalidad, realmente se diagnostican cuando la persona tiene ya su mayoría de edad. O sea, antes de los 18 años de edad no se da este tipo de diagnóstico. Pero yo quiero enfatizar en cuestión de la vestimenta, hay que tener conciencia y estar pendiente porque no es, ya desde jovencito alguien puede dar unos patrones de tener algún tipo de trastorno de personalidad y cómo lo podemos identificar. Muchas veces tienden a automutilarse y las personas cuando se automutilan acostumbran a taparse las muñecas, sus manitas y utilizan a veces mucho jacket y tú dices, pero wow, con el calor que hace, como esa persona está completamente tapada y, ¿verdad? Las personas lo confunden con la modalidad de que es rockero y eso. Y fíjense, no lo quiero decir así, pero muchas personas que tienden al tipo de conducta de la automutilación se vinculan con este tipo de moda para camuflajearse. Así que vamos a tener mucho cuidado, así que vamos a preguntarle. ¿Y por qué hago esta mención? Y como les dije, hoy voy a tocar varios puntos importantes porque yo quiero que ustedes entren en Francesca Soto Oficial y me den sugerencias de los temas que usted necesita, que ustedes entienden que hay que darle bastante énfasis porque no quiero moverme igual que el colectivo, hablar todo el tiempo de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, bombardearlo de esa forma cuando hay tantos temas que hay que mirar. También quiero felicitar a las personas que están recogiendo suministros para las Islas Bahamas. Es importante ayudar, ¿verdad?, a nuestros hermanos, pero también hay mucha necesidad y mucho trabajo por hacer aquí en nuestro país. Así que si usted no ha encontrado ningún centro de acopio o no tiene cómo llevar esa ayuda, ayude también a ese vecino, a ese amigo o a esa comunidad que tanto lo necesita. No podemos olvidar también eso, la necesidad que hay aquí. Pues en cuestión de los jovencitos, ustedes siempre obsérvenle. Vamos a estar pendientes porque, como les estoy comentando, cuando las personas se automutilan, cogen como excusas de que su modalidad es vestir ya sea rockero y que tienen que usar su jaque o muchas veces las gargantillas y todas estas cosas y lo utilizan para camuflajear eso. Hace par de añitos tuve un caso de una jovencita que yo la notaba que iba con jacket aún, uno apagando el aire en el centro. Yo notaba que ella siempre como que se lo estiraba y se lo estiraba y se lo estiraba. Y me hizo una mención de un evento, una joven preciosa con mucho talento, de un evento que tenía. Y me dice, no puedo ir. Y yo le digo, pero ¿cómo que no puedes ir al evento? Entonces me confesó que era porque se estaba automutilando y me enseñó tú sabes, se levantó el jaquecito y me enseñó sus brazos y la muñeca y estaba automutilada. Y no era mi participante, no era mía, era de otra profesional que estábamos en el mismo centro y yo tuve que llamar a la profesional y le dije, oye, tú has visto a tu participante tantas veces y nunca le has pedido que se quite el jacket, ni te ha dado curiosidad en tus notas de progreso el por qué utiliza mucho jacket o por qué se lo estaba estirando. Y ella no le había dado la curiosidad y yo en menos ese día, apenas yo la había conocido ese día bajo una terapia grupal y en ese mismo día yo me di cuenta de esa situación. Así que vamos a estar alerta. Ya mismo nos vamos ahora, ¿verdad?, a una pausa y regresamos por aquí por Pulso Emocional con Francesca Soto. Así que para que vean este video, entren a Francesca Soto Oficial a través de la plataforma de Facebook y como les pedí, denme sugerencias porque yo quiero llevarle temas innovadores, temas que no se estén tocando en estos momentos. Así que me escriben a través de Facebook, Francesca Soto Oficial, o también tengo Instagram, o entren a www.francescasoto.com. Era www. Así que nos vamos ahora a una breve pausa por aquí por Pulso Emocional con Francesca Soto.
WKAQ 580 saca la cara por el pueblo de Puerto Rico. Vivimos una de las peores crisis sociales de nuestra historia. Violencia, crimen, corrupción, depresión, suicidios, adicciones alcanzan cifras alarmantes. No podemos hacernos de la vista larga. WKAQ, comprometida con Puerto Rico, presenta Pulso Emocional con Francesca Mari Soto, socióloga, psicóloga, asesora en conducta humana y social, con más de 10 años de experiencia. Llega al 580 para formar parte de nuestro esfuerzo por un mejor país. Francesca Mari Soto, fundadora de Estructura Latina, sociedad sin fines de lucro enfocada en los más necesitados, trae su pasión, conocimiento y experiencia en el campo de las ciencias sociales y salud mental, porque estamos seguros que vamos a salir de esta crisis que nos azota. Todos nacimos con un propósito y no hay una fecha exacta de inicio para el mismo. Si te sientes perdido en el camino, quiero que sepas que mientras tengamos vida, no hay imposible. Pulso Emocional con Francesca Mari Soto. Domingos a las 7 de la mañana por WKAQ 580. Sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico. Muy buenos días a todos los radioescuchas de aquí de WKAQ 580 y les habla Francesca Soto como todos los domingos de Pulso Emocional con Francesca Soto. Para los que se están conectando ahora, quiero enfatizarles que este video lo pueden ver a través de Francesca Soto Oficial en la plataforma de Facebook. Y si no les sale el Francesca Soto Oficial y me están buscando, escriben www.francescasoto.com, que ahí los lleva a todas mis plataformas en las redes sociales. Y en Francesca Soto Oficial, este viernes próximo, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Voy a comenzar con un nuevo proyecto, así que pendiente. Y también voy a comenzar con las cápsulas, que yo siempre hago unas cápsulas informativas donde doy unos segmentitos de diferentes tipos de temas y los hablo en unos 2 minutos. Así que yo quiero que ustedes me escriban qué temas hay necesidad y qué, ¿verdad?, qué quieren saber específicamente, porque como les estaba explicando, he tocado varios puntos, porque yo nunca hago libreto, yo siempre llego, ¿verdad? Uno tiene varias cosas haciendo durante toda esta semana, he estado bastante ocupada. Y siempre que yo vengo, pues yo me siento y yo digo, yo fluyo con el tema que Dios en mi casa, que yo soy creyente, pues me ponga para brindarles a todos ustedes en sus hogares. Así que en el día de hoy yo quise hablarles sobre la personalidad fronteriza, o también conocida como la personalidad borderline. ¿Por qué razón? Porque son unos temas que a veces no se toca. A veces uno habla mucho que si de la depresión, que si de la ansiedad, que sabemos que en Puerto Rico se sufre mucho de depresión y ansiedad en muchos casos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la vida de una forma extrema. Ahora con las redes sociales, lamentablemente, el hecho de uno pasar mucho tiempo en las redes sociales, y si uno tiene unas sensaciones de vacío y una autoestima no bien trabajada y te pones a mirar lo que hace el otro, esto puede disminuir también y tu autoestima se puede ver debilitada porque comienzas a compararte, a ver lo que otro está haciendo, y esto a veces nos hace daño. Así que si le está pasando esto a usted, busque ayuda, porque esto puede ser un problema de autoestima. Así que con gusto me pueden escribir en Francesca Soto Oficial. A las personas que me llamaron durante esta semana, si me están escuchando, denme una llamadita durante esta semana tempranito para poner en agenda sus citas, porque esta semana pasada fue bastante cargada y quedé a veces en devolver unas llamadas y no pude cumplirla, y después cuando vi el listado yo dije, wow, ¿a qué número llamo? Y los nombres a uno se le olvida porque son tantas personas, así que me escriben, me dejan texto y pues así uno puede coordinar. Pues hoy estoy tocando el tema de la personalidad fronteriza o los borderline. Este tipo de personalidad se va a los dos extremos, o te quieren o te odian. Se van o te amo o te odio. O sea, no hay, por eso es que se le llama los fronterizos, los borderline, porque están en esa división, en la frontera. Ustedes saben que quieren poner en el caso, para dar un ejemplo, a mí siempre me gusta dar ejemplos para que las personas puedan visualizar y entender, porque uno, quizás yo, ¿verdad?, como profesional, pues yo escucho el término de fronterizo o borderline y lo puedo entender, pero otra persona
que no sabe lo que es este concepto y si no lo está sufriendo se va a quedar como ¿qué rayos es personalidad fronteriza? Se pueden estar imaginando la frontera allá en México, cosas así. Pues es algo así, es ese punto, como ese tipo de división, o te odio o te amo. Vamos a hablar unos tipos de conceptos en cuestión de teoría para poder entender un poco más sobre este tipo de personalidad en cuestión de su psicodinámica. Hay una fijación en el proceso de separación e individuación. En esta etapa no tiene una figura constante y por lo tanto no puede integrar los elementos buenos y malos, por ejemplo, de su madre y de ellos mismos. Tampoco se pueden separar de sus madres ya que no han internalizado una imagen completa y tranquilizante que le permita sobrellevar la ausencia física de ella. O sea, ellos cogen como que un apego hacia una de sus figuras y a veces, por ejemplo, en el caso de los fronterizos, si su mamá quiere salir de viaje, para poner un ejemplo, el borderline quizás no lo puede entender en esas fases y le comienzan a arrojar cosas en el hogar, o sea, quieren romper cosas de la propiedad, pueden tirar cosas de la mesa, en ese tipo de fases así. Por eso es que se le llaman borderline, los fronterizos, porque se van a esos extremos, o te quiero o te odio, o sea, que cuando se enojan, por eso es trastorno límite de la personalidad, se enojan bien enojados, porque lo ven en un extremo o todo o nada. Se entiende, entonces, en cuestión de su biosocial, para explicar, para no estar, ¿verdad?, hablando tanto de términos teóricos, pues el fronterizo no tiene un sentido coherente y claro de su identidad. Esto es el resultado de los factores biopsicosociales. Por ese déficit no logra coordinar sus acciones y los afectos están desordenados. El control de impulso es pobre y no logra mantener un esfuerzo persistente. Depende de otros para que lo protejan, para que lo alienten y es hipersensible a la pérdida de estas ayudas. Se plantea que el fronterizo es una versión mucho más severa y regresiva de la personalidad dependiente, la histriónica y pasiva agresiva. La personalidad histriónica es así mismo, como bien histriónico. O sea, para dar un ejemplo de un tipo de personalidad histriónica, para que puedan entender un poco en cuestión del teatro. El teatro tiene que ser los personajes bastante histriónicos, a un tono que el que está en la fila última pueda escucharlos y ver lo que está haciendo ese personaje. Por eso es que en el teatro se hacen a veces muchos gestos y es un poco más de histrionismo. Y a veces el fallo que aquí ocurre con cuestión de la actuación es que el actor que está muy enfatizado en teatro cuando entra al cine, que es un poquito más de realismo y de ser más pasivo y calmado y de darle ese realismo al personaje, no saben hacer a veces esas transiciones porque se quedan con esa perspectiva del histrionismo, de ser histriónico. La personalidad pasiva-agresiva, que esto ocurre bastante en la conducta de los agresores, esto es bastante fuerte y es de las más peligrosas cuando las personas están pasivos y agresivos. ¿Saben por qué? Porque no sabes cómo las personas pueden reaccionar. Por eso muchas veces en casos de víctimas de violencia doméstica, cuando las personas entrevistan a los familiares o a los vecinos, las personas dicen, pero si esa persona era bien tranquila, si ellos fueron a la iglesia hoy, lo que pasa es que ese agresor cuando está en esa fase pasiva, queriendo aguantar, retener esa agresividad, después comete los actos, ¿verdad? Explotan, yo digo, y ahí es que vienen, ocurren las cosas más graves, o sea, lo que no queremos, que llevan a cometer actos como un asesinato. Así que en cuestión de las personas que trabajan, porque aquí en Puerto Rico hay casos de desvío, eso es algo que quiero enfatizar, por eso hoy estoy tocando varios puntitos. En caso de la agresividad, que hay programas con licencia de desvío, hay 26 programas con licencia de desvío, así que hay que buscar esa ayuda. Y para que ustedes sepan, una conducta agresiva, el mínimo de terapia son 52 secciones. Así que si una persona, para las que están, porque hay bastante casos de violencia doméstica y ahora mismo
está esto, el énfasis del estado de emergencia para esas personas si están en este tipo de ciclo y la persona le dijo, no, que ya yo cambié, que perdóname, pues muy alerta porque esto es un trabajo constante y aún con esas 52 terapia, que es el mínimo, tienen que seguir y seguir. Tú sabes que esto es un trabajo constante, como otros tipos de trabajo que se trabajan en cuestión de terapias en conducta que tienden más en cuestión de la adicción, porque hay personas que cuando nacen, que eso es otro tema, son más propensas a la adicción si su mamá estaba consumiendo algún tipo de medicamento o también era usuaria, eso es otro tema. Ahora vámonos para este mismo tema de la personalidad fronteriza. Uno de los modelos que es utilizado bastante para lo que son los trastornos de personalidad, para las fases depresivas y todo eso es el cognitivo-conductual de Beck. Beck plantea que el fronterizo tiene 3 premisas. Tengo poder y estoy vulnerable. Soy inaceptable. El mundo es malévolo y peligroso. Esto es algo que me llama mucho la atención en cuestión de las evaluaciones cuando uno les pide que hagan a veces dibujo, porque en el caso de los borderline y otros tipos de trastornos, especialmente los trastornos de personalidad, como tienden a ser manipuladores, cuando van a contar y a expresarse, por eso es que yo enfatizo mucho la importancia de que el participante con su profesional se vean en un uno, no que ninguno se vea por encima del otro, porque hay que intentar de llegar a esa raíz y para llegar a esa raíz, más con las personas que sufren de trastornos de personalidad, tú tienes que saber cómo ganarte esa confianza y cómo sacar ese tipo de información. Hay dibujos que me llaman mucho la atención, especialmente en los borderline. A veces cuando tú le envías a hacer un dibujo de la figura humana, tienden por lo general, y se supone que yo no voy a enfatizar mucho en eso, pero tienden como que a crear ese escudo. No voy a especificar cómo, porque esto no lo puedo así hablar, pero es interesante cómo ponen entre esos dibujos ciertos detalles que tú puedes ver ese freno a la sociedad que a veces le quieren poner y cómo se quieren como que proteger, porque ellos ven, a veces tienden a ver eso que, como que me tengo que proteger. Tú sabes que a veces cuando utilizan estos tipos de mecanismos de defensa, que todos tenemos unos mecanismos de defensa, todos, o sea, todos, tú no tienes que tener una condición de salud mental o algún tipo de diagnóstico para utilizar tus mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa los utilizamos a veces desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Siempre vamos a utilizar algún tipo de mecanismo de defensa. Pero volviendo al tema de los borderline, en cuestión de, aquí tengo unas anotaciones, dice, tienden a pensar de manera dicótoma. O sea, ¿qué es el pensamiento dicotomo? Es que ven las cosas o todo o nada, o sea, a los extremos. Por eso es que son borderline. Y también este tipo de pensamiento de todo o nada, uno los ve cuando uno los puede sentir si está experimentando depresión. Por eso es que es muy importante si usted está pasando por depresión que busque ayuda. Además que la depresión puede surgir también por un desbalance neuroquímico, por eso es que muchas veces se hace la combinación en casos así como es la depresión, en otros extremos, la combinación de psiquiatra con el profesional. Entonces, entre estos pensamientos de todo o nada, se van a esos extremos, o es bueno o es malo. O tengo éxito o tengo fracaso, o sea que no ven las cosas como un balance, por eso es muy importante promover siempre el balance, el balance. Yo siempre enfatizo mucho vivir la vida con balance. ¿Por qué razón? Porque si te vas a un extremo, que hubo una vez una modalidad de esto de ser optimista todo el tiempo y feliz todo el tiempo y muchos profesionales cuando hicieron investigaciones se dieron cuenta que esta modalidad de la felicidad estaba haciendo que las personas que estaban sufriendo depresión y algún tipo de tristeza profunda se silenciaran y no quisieran buscar ayuda. Y con estos tipos de hashtag, que yo estoy totalmente en desacuerdo, de no gente negativa, no gente tóxica, lo que hizo fue a estas personas que estaban sufriendo episodios de depresión o algún tipo de duelo o algún tipo de trastorno, no buscaran la ayuda y se sintieran peor. Así que otro consejito y aprovechando que estoy aquí en los foros de los medios,
y especialmente las personas de los medios, tengamos mucho cuidado con los términos que utilizamos, con la comunicación que queremos llevar a la sociedad, porque su mensaje, en vez de sumar, puede estar restando e inclusive puede restar una vida, porque una persona en una fase que ve como o todo o nada a los extremos, y tú le dices no quiero gente negativa, no quiero gente que me sea tóxica y los aleja, pues ¿cómo te van a contar si tiene pensamiento suicida o homicida? O sea que hay que estar, o sea, tener mucha conciencia con los mensajes que queremos llevar y hacia dónde lo queremos llevar. Con la salud y las emociones, con esto no son términos para farandulear o para coger algún tipo de hashtag y querer, ¿verdad? Hacer tipo de promociones, no, estos son temas serios, serios, serios. El cerebro humano es, yo digo, una de las áreas que en mi caso yo tengo que estar todo el tiempo leyendo, leyendo y actualizándome y aprendiendo y conociendo, mira esto de nuevo, hay que estar uno con esa educación continua. ¿Por qué? Porque también uno varía de acuerdo a lo externo, al ambiente. Por eso es que la conducta siempre están estos issues y estos debates de la herencia y el ambiente. Pues mira, la herencia y el ambiente es como un todo. Por eso uno de mis modelos de terapia favoritos es la terapia Gestalt, porque la terapia Gestalt es humanista y ve el todo. Te enfatiza mucho que el todo es más que la suma de sus partes, como que no veas en los fragmentitos porque vamos a enfocarnos en el todo. A veces cuando las personas en estos casos que ven las cosas o todo o nada, es que solamente se quedan enfocadas en un solo punto. Entonces cuando integramos con la terapia Gestalt, de que el todo es más que la suma de sus partes y le decimos, mira, pero aquí está el fondo, pero aquí está esto otro, la persona ahí puede integrar y puede ver más opciones y no los puedes ir ayudando. Así que enfatizo, ¿verdad?, en esta cuestión que hubo una modalidad de todo el tiempo, que sí, felicidad, felicidad todo el tiempo. ¿Cómo tú le vas a decir a alguien que acaba de perder a su hija hoy, felicidad, felicidad, optimismo, optimismo? Tú sabes, hay que dejar que se desahogue, que exprese, si ve tú sabes, porque las fases del duelo tienen su fase, que es la negación, la ira, esa fase de esa ira, que la exprese, esa fase de la negociación. Pueden también entrar en la fase de la depresión y luego, por último, como dice Elizabeth Kubler, que es parte de la teoría del duelo, la aceptación, pero esas fases son necesarias, hay que sentirlas, las emociones hay que sentirlas, no la podemos retener, no la podemos cohibir, no podemos aparentar lo que no es, porque entonces nos consumimos nosotros mismos, nos ponemos ese stop y no queremos llegar a estas cosas y a los extremos como son el suicidio o el homicidio. ¿Por qué? Porque yo enfaticé durante el comienzo del programa que los pensamientos suicidas no necesariamente tienes que tener un diagnóstico, pero las personas que tienen algún tipo de diagnóstico de salud mental y algún tipo de trastorno de personalidad es claramente, y es obvio, yo creo que es bastante obvio, que sí, que están más propensos a tener pensamientos suicidas, pero realmente el suicidio, esto le puede ocurrir a cualquier persona por un bullying, así que a las personas que les gusta estar ahí vacilando y haciendo bullying, ustedes no saben ese poder de la palabra y lo que puede estar destruyendo, ustedes no saben si esa persona tiene esa tolerancia y esa fuerza emocional o algún familiar, si esa persona tenga un hijo que se sienta incómodo que le hagan bullying por ese comentario que alguien le hizo a su papá, ¿verdad? Y no resista, o sea que el bullying no tan solo le hace daño directamente a la persona, sino también a sus miembros, así que dile no al bullying en todos los sentidos. Y en cuestión del tipo de personalidad del trastorno fronterizo, que es el que estoy mencionando, la combinación de sus tres creencias y estilos dicotomos de pensar es la base de sus emociones intensas, por eso que son muy intensos, se van muy al extremo, por eso a veces lloran de una forma que tú dices, wow, pero esto parece una novela, y es porque eso es parte de la personalidad fronteriza, por eso tenemos que tener mucha conciencia cómo tratamos a los demás y poder entender su mundo, o sea, el mundo de cada persona es totalmente único, es todo un proceso y las ayudas las tenemos que hacer de una forma genuina y de corazón para poder promover a cambios, ¿verdad?, positivos, de armonía y de buen balance. Entonces se plantea también que el fronterizo tiene dificultades para moderar sus emociones. Por eso un fronterizo,
cuando va a llorar, de momento puede gritar y decir varias cosas, y es porque pues tiene dificultades para moderar sus emociones y por ende se va a los extremos y no aprende conducta ni estrategias adecuadas para resolver situaciones. Se plantea también que el fronterizo se cría en una familia con un estilo melodramático, estilo novela. Cuando no hay melodrama, la vida es aburrida y vacía. En la vida temprana es usual un historial de abandono traumático, inestabilidad, vidas impredecibles, abuso sexual. Muchas veces los trastornos de personalidad surgen también muchas veces por el abuso sexual, que eso es otro tipo de tema que hay que enfatizar y estar promoviendo. Lamentablemente en Puerto Rico se dan muchos casos. Hubo un caso reciente en una jovencita que estuvo caminando por la madrugada cerca de su residencia de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra y lamentablemente sufrió una agresión sexual, así que son temas que tenemos que estar alerta y conscientes. Lamentablemente hay mucha necesidad para trabajar en cuestión de las emociones de los seres humanos. Hay que enfatizar mucho, por eso les pedí que me escriban a través de Francesca Soto Oficial en la plataforma de Facebook diferentes tipos de temas que no están sonando y que se necesitan tocar. También de la conducta de la pedofilia es otro tema que me gustaría tocar, no lo he tocado porque le hice una invitación a un psicólogo forense que es especialista que trabaja directamente con pedófilos. Lo quiero traer porque también quiero romper un mito de la pedofilia. Como hoy estoy tocando varios puntos y ahora estoy en estas líneas, quiero aprovechar que los pedófilos no todos cometen un acto de abuso sexual. O sea que hay pedófilos que muchas veces son arrestados, por eso las redes sociales tienen sus pros y sus contras en el sentido de que los pedófilos pueden hacerle una invitación a una menor de edad y eso es sumamente peligroso. Por eso yo a los papás les digo, menores de edad no deberían de tener redes sociales o Facebook, y si tienen Facebook, que mamá y papá le lleguen las notificaciones de lo que está escribiendo. Pero no todos los pedófilos cometen actos de abuso sexual, simplemente se imaginan y otras cosas. Así que eso es otro tema que me gustaría aquí traer, pero no lo quiero tocar yo, aunque yo conozco los conceptos en cuestión de literatura para traer los diferentes tipos de puntos y profundizar del tema, no lo quiero traer yo. Voy a ver si la persona me puede confirmar, me gustaría traerla porque es un tema que hay que tocarlo, hay que romper a veces muchos mitos para que las personas que sufran de este tipo de condición, si se les viene algún tipo de pensamiento con un menor de edad, busque ayuda. ¿Por qué razón? Porque muchas de estas personas que tienen este tipo de sintomatología de tendencia a ser pedófilos, como saben que hay unos tipos de, o sea, que no es aceptado en la sociedad, no es aceptado y lo vemos todos como horrible porque es que es verdad, es fuerte, pero esto también es un tipo de condición que puede ser tratada y por eso es que enfatizo que no todos cometen esos actos, así que si se le viene algún tipo de pensamiento, algún tipo de imaginación con un menor de edad, busque ayuda. Hay lugares de ayuda para los pedófilos que no han cometido actos y se les da un tipo de tratamiento para que no los cometan, así que es importante que busquen ayuda y por eso es que hablo de este punto, porque las personas escuchan pedofilia y rápido piensan en el abusador sexual y todo eso, y quiero mencionar y resaltar este punto para que esas personas que, por ejemplo, tengan unos 35 años y de momento se le vino algún tipo de pensamiento y no ha cometido estos actos, busque la ayuda pertinente porque hay profesionales que trabajan para darle ese tratamiento y esas herramientas necesarias para que no se cometa abusos sexuales. Por eso es que quiero enfatizar y como dije, hoy he tocado muchos puntos y quiero concluir con la personalidad fronteriza. Piensan que en el fondo lo que se prefiere es dependencia y necesitar a otro. O sea, la personalidad fronteriza son muy dependientes. Ellos se sabotean también a sí mismos, se sienten a veces que no son suficientes. Por su nivel de actividad del sistema autonómico se dan tres tipos de fronterizos. Los fronterizos dependientes, que es el estilo infantil y poca energía. Está el fronterizo histriónico, que es el estilo muy reactivo y exigencias altas. Y el fronterizo pasivo agresivo, que es el estilo de mucha irritabilidad y de temperamento difícil.
psicológicamente ven el mundo y a ellos con el tema no sé quién soy ni a dónde voy. Eso es una pregunta que no necesariamente alguien que tiene un trastorno de personalidad fronteriza la tiene. O ahora mismo yo me he dado bastante a la tarea y me ha llamado mucho la atención de que las personas últimamente están en esa búsqueda de la identidad y eso es otro tipo de tema que voy a enfatizar, así que escríbame en Francesca Soto Oficial en Facebook porque es que tengo muchos temas que quiero traer y que quiero tocar. Lamentablemente estoy una sola vez en semana aquí en WKQ hasta que Dios me permita, ¿verdad? Porque también pues en cuestión del tiempo a veces uno quiere hacer más, pero son temas que yo quiero estar tocándoles, así que por eso les pido, escríbame cuáles son, porque de ahí yo vengo y se los divido en unas capsulitas y así todo el mundo tiene conocimiento de tantos temas que no se tocan, porque lamentablemente los medios o explotan un mismo tema una semana entera o 2 semanas y se desvían o cogen una modalidad porque todo el mundo fluye por las masas, por el colectivo. Entonces, en cuestión psicológicamente, los fronterizos ven el mundo, como les expliqué, y a ellos con el tema no sé quién soy ni a dónde voy. Problemas de identidad que incluyen género, carreras, lealtades y valores. Su autoestima varía de acuerdo al momento y situación, o sea, tienen una autoestima inestable. Oscilan entre el amor y el odio, que fue lo que enfaticé, o te amo o te odio, o te necesito o lárgate. No puedo vivir sin ti o eres insoportable. Ellos no se comprometen y mantienen abiertas todas las opciones. Sus estrategias de defensa es la negación. Y la idealización primitiva, la identificación proyectiva y a veces esa omnipotencia y la devaluación. Hasta aquí el programa de hoy de Pulso Emocional con Francesca Soto y como enfaticé, me buscan en Francesca Soto Oficial a través de Facebook o a través de www.francescasoto.com o me pueden textear o llamar a través del 787-704-5529. Si no les respondo, déjenme un texto porque así puedo poner en orden la agenda para darle cita, porque a veces me llaman y yo estoy en una reunión y no puedo, pero me escriben a través de Francesca Soto Oficial en Facebook, que ahí yo los leo y como les dije, este viernes voy a comenzar con un nuevo proyecto que espero que sea para el agrado y la necesidad de todos nosotros. ¡Lindo día! WKAQ 580 saca la cara por el pueblo de Puerto Rico. Vivimos una de las peores crisis sociales de nuestra historia. Violencia, crimen, corrupción, depresión, suicidios, adicciones alcanzan cifras alarmantes. No podemos hacernos de la vista larga. WKAQ, comprometida con Puerto Rico, presenta Pulso Emocional con Francesca Mari Soto, socióloga, psicóloga, asesora en conducta humana y social, con más de 10 años de experiencia, llega al 580 para formar parte de nuestro esfuerzo por un mejor país. Francesca Mari Soto, fundadora de Estructura Latina, sociedad sin fines de lucro enfocada en los más necesitados, trae su pasión, conocimiento y experiencia en el campo de las ciencias sociales y salud mental, porque estamos seguros que vamos a salir de esta crisis que nos azota. Todos nacimos con un propósito y no hay una fecha exacta de inicio para el mismo. Si te sientes perdido en el camino, quiero que sepas que mientras tengamos vida, no hay imposibles. Pulso Emocional con Francesca Mari Soto. Domingos a las 7 de la mañana por WKAQ 580. Sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico.